Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. Interceptaciones y hallazgo casual de posibles delitos. No se refiere a una situación específica, sino a la teoría general aplicable, porque es necesario tener en cuenta que una interceptación de comunicaciones tiene que ser legal. Cada caso debe examinarse en concreto. Estamos en el terreno del derecho penal. Adelantamos que interceptaciones que no se ajustan exactamente al ordenamiento legal, bien por ilegales o bien por deficiencias en su práctica, son nulas por mandato constitucional. Por lo general no se vuelven legales, aunque se descubran indicios de delitos con ocasión de esas interceptaciones. Son nulas, no sirven para condenar a nadie. Primero, toda prueba debe ser ordenada y practicada conforme los mandatos legales. El marco de toda actuación judicial o administrativa en Colombia es el artículo 29 constitucional, que se aplica, por cierto, incluso a actuaciones de tipo privadas. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Por tanto, o las pruebas se ajustan al debido proceso o son nulas, de modo que no pueden tenerse en cuenta, y si llegaran a tenerse en cuenta, afectan a todo lo que dependa de esas pruebas, además de que, por supuesto, la prueba debe ser declarada como inaceptable para cualquier procedimiento. Un requisito de toda prueba es haber sido ordenada y practicada legalmente, so pena de no poder ser considerada y ser excluida del proceso. Eso es parte del debido proceso. Es lo que se denomina la cláusula de exclusión prevista en la Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal. Allí se lee en el artículo 23, cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. La última parte de este artículo tiene que ver con lo que en la teoría del derecho procesal se denomina la teoría del árbol envenenado, que significa que una prueba ilegal, ilícita o inconstitucional afecta todo lo que dependa de ella. Es por Mateo 7, 17 a 20, donde se lee que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Es decir, siendo la prueba nula, es como un árbol envenenado, cuyos frutos, todas las conclusiones, pruebas, es decir, actuaciones y demás con base en ella, pues también son malas en la terminología de esta figura que se aplica en todo el mundo. Es decir, una prueba nula hace nulo todo aquello que se apoye en ella. La legalidad de una prueba en lo penal depende de haber sido realizada entonces con todas las condiciones previstas para su ordenación o para su realización, pues todo ello debió haber ocurrido conforme la normatividad vigente. Ya lo vimos por el último inciso, o sea, párrafo del artículo 29 de la Constitución. Ahora veamos lo que señala el actual Código de Procedimiento Penal. Artículo 176. Legalidad. La legalidad del elemento material probatorio y evidencia física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene se haya observado lo prescrito en la Constitución política, en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes. El mandato es claro, o se ordenan y se hacen bien las pruebas o no sirven como regla general. Segundo, ¿qué tipo de prueba se requiere para condenar en un proceso penal? Se requiere plena prueba directa. No bastan fuentes de segunda mano o pruebas de referencia del tipo escuché que en lugar de me consta que, ni pruebas que no eliminen todas las dudas. Pruebas legales, claro. Así consta en la ley. Artículo 381, Código de Procedimiento Penal. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Esas pruebas de referencia ya las mencionamos, son aquellas que son de segunda mano,
Personas, por ejemplo, que declaran haber oído que alguien dijo. Eso no basta. Entonces, sin plena prueba legal, no procede sentencia condenatoria, salvo violación del artículo 29 constitucional que ya hemos comentado. Tercero, el hallazgo casual, cuando se descubren indicios de delitos en una actuación legal. Se denomina hallazgo casual en derecho penal a la situación en la cual, durante una interceptación legal, por ejemplo, se tropieza la autoridad con una situación desconocida que amerita investigación penal. Ello es explícito, por ejemplo, en la sentencia SU 414-2017 de la Corte Constitucional, en la cual se afirma, entre otras cosas, que el concepto hallazgo casual está inescindiblemente ligado al procedimiento de intervención a las comunicaciones, toda vez que esta práctica investigativa surge de manera accidental o intempestiva y revela información sobre la ocurrencia de un hecho ilícito hasta entonces desconocido por las autoridades. Esa sentencia trata precisamente de un hallazgo casual, con base en el cual se produjo una condena. Durante unas interceptaciones legalmente ordenadas, se observaron indicios de un posible delito desconocido hasta entonces por la investigación. Nótese que todo ocurrió en el marco de una interceptación debidamente ordenada y practicada. Normas sobre interceptaciones. Nos referiremos solamente a un marco mínimo. Recomiendo el uso del servicio Juriscol como fuente de los textos normativos. Es el que yo utilizo. 4.1. Interceptaciones ilegales como delito. Artículo 192, Código Penal. Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación o la emplea en provecho propio o ajeno con perjuicio de otro, la pena será de prisión de 32 a 72 meses. Cuando lo que se intercepta es una comunicación oficial, el delito se trata bajo el artículo 196 del Código Penal. La interceptación de datos informáticos es delito conforme al artículo 296C del mismo código. Lo mismo que la violación de datos personales, que es otro artículo del Código Penal. 4.2. La protección contra las interceptaciones. En materia de interceptaciones, el marco general constitucional es el artículo 15 de la Constitución, en cuyo inciso párrafo tercero reposa la protección a la privacidad. En la parte de abajo de este video podrá encontrar el enlace al texto completo con las referencias y enlaces del caso. Entonces, artículo 15, Constitución de Colombia. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables, solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. 4.3. Interceptaciones en procesos penales. La norma básica en el Código de Procedimiento Penal sobre interceptaciones es el artículo 235, donde es especialmente relevante el parágrafo sobre hallazgos casuales. Voy a leer solamente el parágrafo. Los funcionarios de policía judicial deberán rendir informes parciales de los resultados de la interceptación de comunicaciones cuando dentro de la misma se establezcan informaciones que ameriten una actuación inmediata para recolectar evidencia o elementos materiales probatorios e impedir la comisión de otra u otras conductas delictivas. Otra vez, ello solo vale en interceptaciones ordenadas y practicadas legalmente. En materia de cumplimiento de requisitos, por ejemplo, según el mismo artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, se requiere la justificación expresa por escrito para autorizar esa interceptación en concreto. Hay más requisitos, por supuesto. 4.4. Interceptaciones en la ley de inteligencia y contrainteligencia. Esta es una norma en materia de investigación. En Colombia, en 2013, se expidió la ley 1621, por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones, en cuyo artículo 17 se lee en el segundo inciso: las interceptaciones de conversaciones privadas, telefónicas, móviles o fijas, así como de las comunicaciones privadas de datos, deberán someterse a los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, y solo podrán llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales. Esta otra norma reitera que las interceptaciones deben producirse en el marco legal preciso ordenado por la ley, aunque esta norma es de 2013 no significa que antes la situación fuera distinta. Quinto, no pueden utilizarse interceptaciones ilegales, no importa que existan hallazgos casuales. La anterior es la regla general. 5.1.
Grabaciones e interceptaciones ilegales pueden ser delito. La jurisprudencia en Colombia se ha ocupado de casos de interceptaciones ilegales y de las grabaciones ilegales. Distingamos, una grabación ilegal es aquella que sucede sin autorización judicial por parte de una persona que decide hacerlo. Grabar a alguien sin autorización es ilegal. No solamente viola el artículo 15 constitucional, sino que además puede ser delito. Por ejemplo, usted no puede grabar lo que sucede en vivienda ajena. Artículo 189, Código Penal. Violación de habitación ajena. El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, o que por cualquier medio indebido escuche, observe, grabe, fotografíe o filme aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes. Las interceptaciones ilegales se hacen sobre las líneas de comunicaciones. ¿Qué hacer con las interceptaciones ilegales o no ajustadas plenamente a derecho? La orden constitucional es la del final del artículo 29, ya lo dijimos, repitámoslo, es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. El debido proceso supone el acatamiento de todo el marco normativo aplicable, insisto. 5.2. Un caso de una grabación ilegal que no fue aceptada a pesar de mostrar un posible delito. Hubo un caso célebre en 1997 en Colombia cuando se inició un proceso a causa de una grabación ilegal de una conversación entre dos ministros, todo lo cual llevó a una condena. Eso no fue un caso de interceptación, sino de grabación ilegal. Al parecer, se hablaba de la comisión de un delito. Esa grabación no se aceptó por los jueces. En cambio, se hizo un examen del trámite contractual en cuestión, una licitación de emisoras de radio, con el fin de determinar la existencia de irregularidades. La Corte Suprema de Justicia declaró expresamente que esa grabación no se usó. Es más, la rechazó. La condena se produjo por material probatorio recaudado de modo legal. La Corte Suprema de Justicia afirmó expresamente: debe reiterar la Sala en este momento que nada aprecia el contenido de la grabación ilícitamente efectuada sobre una presunta charla telefónica entre los referidos Arboleda Gómez y Villamizar Alvar González, que es nula de pleno derecho por expreso mandato del inciso final del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Esa práctica delictuosa de interceptar comunicaciones privadas sin previa autorización escrita de autoridad judicial competente debe ser expresamente censurada y rechazada como flagrantemente violatoria del derecho fundamental a la intimidad de todos los seres humanos. La cita es de la sentencia T-408-2018 de la Corte Constitucional. 5.3. Condena al Estado por interceptaciones ilegales sin siquiera ocuparse del contenido de las comunicaciones interceptadas. Ahora veamos un caso de unas interceptaciones ilegales por parte de autoridad, considerando las manifestaciones del Consejo de Estado con ocasión de las interceptaciones del DAS al magistrado Jaime Araujo Rentería. Esto es una decisión de la sección tercera del Consejo de Estado. En este caso se encuentra acreditado que el DAS, sin contar con autorización legal para ello, adelantó operaciones ilegales dirigidas a hacer seguimientos a particulares y a funcionarios públicos. Está demostrado que dentro de la entidad se creó un organismo con este propósito. En esta decisión y en las actuaciones previas, en ninguna parte se hace un estudio del material que pudiera haber sido hallado durante estas interceptaciones. 6. ¿Es posible condenar con base en una interceptación ilegal en la cual se hallan indicios de un delito no conocido? No. Ya vimos un caso de 1997. Ya también comentamos la decisión del Consejo de Estado sobre unas interceptaciones ilegales cuyo contenido no fue considerado para nada y que motivaron una condena al Estado. Veamos ahora un caso concreto en donde se debate la legalidad de unas interceptaciones. Voy a ahorrarme los detalles. Lo que sucedió fue que se hicieron unas interceptaciones, se descubrió un nuevo delito no conocido y se procedió a la investigación ya con base en esa interceptación. La discusión entonces era si esas interceptaciones habían sido ilegales o no. Aunque era evidente que esa interceptación permitía comprobar un delito, fue descartada por considerarse ilegal, llevando a la absolución final. La Procuraduría presentó tutela contra esa sentencia porque consideró un error la absolución, con base en que la interceptación sí era legal. El asunto llegó finalmente a la Corte Constitucional, la cual lo decidió mediante sentencia T-321-2014. El problema jurídico no era si se podía o no usar como prueba una interceptación presuntamente ilegal para condenar a alguien, cuando en el curso de la interceptación se descubría un delito, sino si era una interceptación legal o no, y punto. La Corte Constitucional, luego de cierto análisis jurídico, determinó que la prueba era legal y que por tanto si era procedente la acción de tutela. O sea que la absolución se revirtió. En el trámite de la tutela, los jueces que conocieron de ella, en efecto, revirtieron la absolución, de modo que la sentencia de la Corte Constitucional
fue a confirmar esas decisiones que revirtieron la absolución. Tenemos otra vez aquí confirmado cómo se trata una discusión de interceptación ilegal en la cual se hallan posibles indicios de delito. No se discute el hallazgo, se discute la naturaleza misma de la interceptación. En conclusión, para una interceptación legal, en Colombia siempre se ha requerido que la interceptación sea ordenada y practicada conforme a estrictos requisitos. Que se descubran delitos con base en una interceptación ilegal no es suficiente para condenar porque esa prueba es nula. Esta es la regla general, cada caso concreto tendrá que estudiarse por separado. O sea que, de todos modos, toda prueba siempre tiene un protocolo legal que cumplir. Por tanto, el hallazgo casual, o sea, el descubrimiento de otros delitos al interceptar, solo puede ser usado cuando la interceptación sucede en el marco de una interceptación que cumpla con todos los requisitos de decreto y de práctica. De modo que o se hace la prueba bien o simplemente no sirve. Hasta aquí tenemos entonces un marco general ilustrativo que puede servir para ir formando una posición más razonada sobre el tema. Gracias por su tiempo y hasta pronto.